Buenas tardes compañeros, mi nombre es Emanuel Acevedo Ortiz y les voy a hablar de dos métodos de control del flujo, más específicamente de asentamiento y de software. Primero tenemos que definirlo. Control de flujo es una técnica para sincronizar el envío de paquetes entre dos máquinas, las que eventualmente procesarán esta información a velocidades irregulares, por lo que se hace necesario un control de flujo entre los datos transmitidos. El protocolo TCP proporciona el control de flujo a las aplicaciones para eliminar la posibilidad de que el emisor desborde el buffer del receptor. TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, permite dos máquinas que están comunicadas controlar un estado de transmisión. Hay que ver las cosas poco a poco. Primero que nada, ¿qué es el emisor? Es aquella máquina que va a emitir, va a soltar, va a enviar un mensaje o un dato. El receptor es aquel que se encarga de recibirlo y el buffer es el espacio de memoria en el que se almacenan los datos de manera temporal. Normalmente es para uso único. Entonces, ¿qué hace el control de flujo? Evita que nuestro buffer se sobrecargue, porque nuestro emisor va a seguir enviando datos. Es lo que hace, envía y envía y envía datos. Y nuestro receptor tiene que recibirlos y hacer lo que tenga que hacer con ellos. Pero llega un punto en que ya no puede recibir más datos y ya está saturado. En ese momento debe dejar de recibirlos si no habrá un desborde y por lo tanto habrá un error. Por ello es que hay distintos métodos para evitarlo. Primero está el de asentamiento. Se utiliza para evitar desbordar el receptor. El emisor enviará una trama que esperaría un acuse del recibo antes de enviar el siguiente. Este procedimiento resulta adecuado cuando hay que enviar pocas tramas de gran tamaño. ¿Qué es lo que hace este método? El emisor empieza a enviar y se detiene. Y el receptor, ya cuando recibió y hizo lo que tenía que hacer con sus datos, envió una señal para que éste vuelva a enviar. Una manera de entenderlo es cuando estás sirviendo vaso de refrescos con una persona. Tú sostienes el vaso y la otra persona sirve el refresco. Lo normal es que una persona sirva y tú dices ya y cambias de vaso y pones otro vaso para evitar el desbordamiento. ¿Qué pasaría si no lo hicieras? Él seguiría sirviendo y nuestro vaso se desbordaría y ocurriría ese error. De esta manera, así como está en nuestro anterior diagrama, podemos verlo. Existe un tiempo de espera, se envían datos y se envía el acuse para que se vuelvan a enviar datos y así en un ciclo. Después tenemos nuestro control de flujo por software. Implica el envío de caracteres de control de transmisión de datos XON en XOF junto con la serie de datos TXT y RXD y esto enviará un dato. XON es un carácter de aceptación a la transmisión de datos y XOF es un carácter de pausa a la transmisión de datos. Básicamente como nuestro ejemplo anterior, pero esta vez solo es un código, donde una de nuestras máquinas mandará su código para empezar a recibir datos y mientras los está usando y recibiendo, enviará al otro para que deje de recibirlos. Como podemos ver, transmit data es el proceso de envío y propagación de una señal de información y receive data es el proceso de recepción de la señal emitida por él, TXT. Básicamente uno funciona con el otro. Y esto podemos verlo de manera muy sencilla. Por ejemplo, hay ciertos routers que cuando llegan a 100% de su capacidad en el buffer, lo más común es 90%, estos envían una señal para dejar de recibir datos hasta que esos datos hayan sido utilizados o desechados. Y eso sería todo de mi parte. Espero que la explicación haya quedado clara de estos dos métodos y les sirva de ayuda. Gracias por ver el video.